es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos mediodías y aquí estamos nuevamente en una edición del Popular en Radio en CX40 Radio Fénix. Buenos días, María José Pedraja y Juan Landaco. Buenos trío días. Dinámico de todos los viernes. Como todos los viernes, buenos días a todas y todos. Yo me siento un año más vieja. Es verdad. Bueno, un día bastante movido, ¿no? El día de hoy. Totalmente. Y sí, bien. Movidito. Tenemos invitados. Como siempre. Por supuesto, como corresponde. Hoy tenemos dos invitados. Sí. Tenemos dos, sí. Uno presencial y otro que lo vamos a estar llamando por teléfono. Correctamente. Y como todos los viernes vamos a comenzar con la editorial de la edición de hoy del Popular. María José. Vamos por allí, 101 años en revolución. El Partido Comunista del Uruguay llegó a 101 años de organizar la rebeldía. 101 años en revolución, porque el Partido Comunista del Uruguay nació para hacer la revolución. Ese proceso histórico que culmine con la construcción de una síntesis política y social superadora del capitalismo, con libertad e igualdad, sin explotación. Este fue un aniversario igual al 100, pero distinto. Igual porque estuvo marcado por las restricciones de la pandemia, las consecuencias de la crisis económica y social derivada de esta y de la aplicación de un ajuste neoliberal por parte del gobierno de derecha. Distinto porque la línea unitaria y de masas de organizar la lucha y levantar perspectiva tuvo resultados. Conseguimos las 800.000 firmas para habilitar el referéndum y anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. Esto cambió el escenario político. Hoy estamos más cerca de alcanzar, en cantidad y calidad, el tamaño de pueblo organizado necesario para enfrentar y derrotar la restauración conservadora. La militancia popular lo sabe, porque fue protagonista de esta hazaña, y eso se notó en el paro y la gigantesca movilización del 15 de septiembre. Y como el Partido Comunista es parte de nuestro pueblo y de sus luchas, esa es nuestra historia. También ese estado de ánimo se reflejó en el 101 aniversario. Cientos de asambleas de agrupaciones, el corazón organizativo y militante comunista, se realizaron a lo largo y ancho del país, pintadas, cartelerías, inauguración de locales y hasta una marcha en Paysandú, le dieron color y calor a este 101 aniversario. Es que las y los comunistas tenemos muchas cosas para celebrar. La existencia del Partido Comunista de Uruguay como una fuerza política real. 101 años después de su fundación es en sí misma una victoria. El imperialismo, la oligarquía y el fascismo han intentado todo durante estos 101 años para que dejáramos de existir. Los ataques permanentes, los despidos selectivos, los atentados y hasta el intento planificado de la eliminación física de nuestros militantes, con miles de presas y presos, cientos de asesinados y desaparecidos, durante la dictadura fascista son una dramática muestra de ello. Esa campaña anticomunista tiene nuevas formas, pero igual intensidad hoy. Pero aquí estamos, con esperanza y orgullo por ser y estar. Como ya hemos dicho, los aniversarios son un momento de reafirmación identitaria, pero las y los comunistas nos definimos nuestra identidad como un refugio sectario. Nuestra identidad adquiere sentido si la concebimos como parte indisoluble de lucha de nuestro pueblo y de todos los pueblos. Ser comunista es, esencialmente, organizar la lucha para transformar la realidad en un sentido revolucionario y, para eso, se necesita tener sentido del momento histórico. Por ello asumimos nuestra historia, nuestro pasado, pero parados en las tareas del presente y apuntando hacia los desafíos que nos plantea el futuro. En el nacimiento del partido confluyen tres vertientes: el internacionalismo y la identificación con la Revolución de Octubre, el primer intento de las y los oprimidos por gobernarse a sí mismo, el legado de Revolución Popular Artiguista y la necesidad de llevarla a término.
dotar a las y los trabajadores de un instrumento organizativo para permitir su protagonismo independiente en la política, la forma más elevada de la lucha de clases. Y la revolución en Uruguay, desde nuestro 16 Congreso en 1955, implica un camino concreto, que luego se precisó como el de avanzar en democracia para construir una democracia avanzada con rumbo al socialismo. Esto implicó militar para generar un cambio de correlación de fuerzas en toda la sociedad. El Partido Comunista de Uruguay se propuso y contribuyó decisivamente para ello, construir la unidad del pueblo y la fuerza social de la revolución, la unidad de la clase obrera, de esta con las capas medias, en particular con el estudiantado y la intelectualidad, y la unidad de la izquierda sin exclusiones, primero en el Fidel y luego en el Frente Amplio. Y para contribuir a ese cambio en la correlación de fuerzas de toda la sociedad, la construcción de un gran partido comunista por su número y por su influencia y vínculos con el pueblo y con toda la sociedad. Esa línea y la práctica para hacerla realidad se hicieron patrimonio de miles y por ello fueron y son fuerza material transformadora, con una síntesis nueva, porque la realidad nunca es calco de los planteos teóricos. Y eso hoy es conseguir el triunfo en el referéndum para anular los 135 artículos de la LUC. Lograr una síntesis superadora en los congresos del Frente Amplio, el PIC-CNT y en nuestro propio congreso, el 32 Congreso, y organizar la ofensiva popular. En eso estamos, hace 101 años, en revolución. Un abrazo apretados a todas y todos los que en cada rincón del país levantaron con su esfuerzo esta perspectiva. Feliz 101 años de este partido, uruguayo, Frente Amplista y comunista. Concreto, ¿eh? Muy bien, Una síntesis, sumamente importantísima. totalmente. Vamos a pasar a la segunda parte de esta editorial, porque junto con la editorial salió la declaración del Partido Comunista de Uruguay sobre el informe de la JUTEP en torno a la Antel Arena. Fechada en Montevideo el 23 de septiembre del 2021, ante la difusión pública de un informe de la JUTEP, el Partido Comunista del Uruguay declara: 1. El 21 de septiembre, la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, envió al presidente del directorio de Antel, Gabriel Gurméndez, su resolución del día 16 de septiembre con un informe sobre una consulta en torno al presunto hallazgo de irregularidades en la construcción de la Antel Arena. Las conclusiones del pronunciamiento de la JUTEP, como lo reconoce expresamente el considerando 5 del mismo, están fundadas en las evidencias logradas por el auditor externo contratado por Antel, las que se considerarán suficientes conformes al requerimiento del organismo en cuanto a determinar posibles violaciones a los principios y normas éticas contenidas en las disposiciones vigentes sobre la conducta debida de los funcionarios públicos, respecto de los servidores que gestionaron la construcción del CMMA. Las herramientas elegidas para el logro de los hallazgos de la auditoría, esto es si aquellas son confiables o suficientes y o si las mismas constituyen una base razonable para justificar la opinión del auditor, son materias ajenas a la competencia de esta Junta. 2. Como lo denunciara el Sindicato Único de Telecomunicaciones UTEL, el representante del Frente Amplio en el directorio de Antel, el Frente Amplio y también el PCU, el actual directorio de Antel y especialmente su presidente Gabriel Gurméndez están en una campaña de desprestigio y desmantelamiento de la empresa pública de telecomunicaciones. El ataque a la Antel Arena, uno de sus principales activos, es parte de esa campaña. Gurméndez y el directorio de Antel contrataron una firma de auditoría externa, Ecovis Uruguay, perteneciente a un abogado reconocido militante del herrerismo, con el único fin de tener un informe que les permitiera continuar con el ataque. Ese informe carece de toda seriedad y rigurosidad, como ya fue denunciado. 3. Este informe fue utilizado públicamente en varias oportunidades, revelando sus conclusiones antes de que fuera entregado en el directorio, en una conferencia de prensa, adelantando que se pasaba a la justicia sus conclusiones, anunciando que se lo enviaba a la JUTEP. Este organismo, al igual que el directorio de Antel, solo toma en cuenta el informe de la auditoría del militante herrerista y no las auditorías internas anuales de Antel ni la de la consultora Pricewaterhouse, que no señalaron ninguna irregularidad en la construcción del Antel Arena. Es más, la JUTEP también contrató un asesor externo, por lo que este pronunciamiento se produce por un informe de un asesor externo contratado por la JUTEP sobre el informe de otro asesor externo especialmente contratado por Antel. 4. El representante del Frente Amplio en la JUTEP, el compañero Jorge Castro, firmó el informe y señala haberlo hecho en la convicción de cumplir con obligaciones legales.
dejando en claro que era un informe cuyas conclusiones eran limitadas y que al firmarlo no se pronunciaba sobre el fondo del asunto en cuestión. Desde nuestro punto de vista fue un grave error el haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores. 5. El Partido Comunista de Uruguay, tras la notoria utilización pública de este informe de la JUTEP por parte de Hugo Méndez, al igual que otros integrantes del Partido Nacional, en su campaña de golpear al Ante la Arena, considera que en la actuación del compañero Jorge Castro hubo un error de apreciación. Ratifica todos los pronunciamientos públicos del Frente Amplio, de SUTEL, del propio Partido Comunista, en torno a la inexistencia de irregularidades en la construcción de la Telarena y de común acuerdo con el compañero Jorge Castro, pone su cargo a disposición del Frente Amplio a quien representa al compañero y ante quien debe rendir cuentas. Firma la declaración el Comité Ejecutivo Nacional del PSU. Muy bien. Por aquí creo que está todo clarito y dicho. Muy bien. Igual de todas formas, la idea es no descentrarnos, que recientemente parece que fue tan rápido del 100 aniversario del partido que se hizo en el velódromo, parece mentira que ya estamos en los 101 años, con todo lo que eso implica. Y en ese sentido tenemos de invitado a nada más y nada menos al secretario general. Secretario Nacional de Organización del partido. Exacto. Ay, mira cómo te presentamos, Guillermo Regerman. Bienvenido, Guillermo Regerman, a El Popular. Por primera vez te tenemos aquí. Bueno, buenos días o buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Bien, bueno, partiendo en este sentido, sabemos que hay un despliegue sumamente importante y lo que se dio en el marco de estos 100 años, que recién fue el 21 de septiembre, el despliegue que tuvo el partido. También algo se remarca en el editorial, pero bueno, justamente nos gustaría tener algún más detalles. Detalles. Bien, nosotros en realidad, desde el punto de vista de la organización del partido, trabajamos en este aniversario fundamentalmente en la realización de las agrupaciones, que son los organismos de base de nuestro partido. Nos propusimos un plan, al igual que el año pasado, de reunir alrededor de unas 300 agrupaciones a nivel nacional, con la característica, efectivamente, que son agrupaciones para festejar el aniversario del partido, elementos de reflexionar, de hacer balance del trabajo en cada uno de los lugares, pero en particularmente este año le asignamos la tarea de que esas agrupaciones tuvieran un carácter abierto, donde se invitara a los amigos del partido. Estas asambleas arrancaron, algunas un poquito antes del 21 de septiembre, no fijamos que fueran solamente en esta semana, o sea que van a proseguir las asambleas durante todo el mes de septiembre, y en algunos lugares del interior, a veces más alejados, de poca llegada, hasta se van a realizar asambleas aniversario en el mes de octubre. Por lo tanto, vamos a mantener ese trabajo constante que tiene como objetivo fortalecer la organización de base de nuestro partido, también con algunas intenciones de la llegada al conjunto de los afiliados del partido. Nosotros estamos en un proceso de entrega de carnet que se emitió en septiembre del 2020 y todavía nos quedan unos cuantos carnets para entregar, para la llegada a los afiliados, y el objetivo de llegar con el carnet y obviamente la necesidad de incorporarlos a la militancia, a la vida orgánica de la agrupación, y obviamente que incorporar a muchos de ellos a la lucha que viene desarrollando el pueblo uruguayo, en términos generales como estaba planteado en el editorial del Popular. Con eso que decís de la entrega de carnet, entonces debemos de interpretar que el partido va creciendo en personas. Sin duda, nosotros siempre tenemos como parte de nuestro trabajo en cada instancia de lucha que desarrollamos con nuestro pueblo, incorporar, llegar con las ideas del comunismo al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país, y bueno, y en ese marco incorporar al partido a lo mejor de los luchadores de nuestro pueblo a nuestra organización. Ese es un poco un criterio de carácter general, eso tiene obviamente las particularidades de cada uno de los lugares, de las distintas agrupaciones en todo el país. Pero sin duda, siempre entrega de carné acompañado de campaña de crecimiento del partido, de invitar a nuestro pueblo a incorporarse a nuestras filas, en función de nuestros objetivos políticos, de la lucha, que como lo hemos hecho con el tema de las firmas,
la hemos encabezado conjuntamente con otros compañeros y compañeras, pero hemos estado al frente en cada uno de los lugares. Y también todas las tareas asociadas a la cotización de la organización, que también se trabaja, porque efectivamente somos una organización que es financiada con el aporte de sus militantes, aparte de las campañas financieras. Y bueno, y comenzamos el trabajo hacia el 32 Congreso del partido, a partir de que el Comité Central definió las bases de discusión del partido, que la semana pasada las sacamos en formato PDF para que todo el mundo las pudiera tener, están en la página web de nuestra organización, que son de carácter público también, en ese sentido, y en el día de hoy y de mañana se van a estar distribuyendo ya en formato papel. Antes de venir acá a la radio estábamos organizando la distribución de las encomiendas para el interior del país con las bases de discusión. Y bueno, y de acá a diciembre, que está planteado nuestro 32 Congreso, estamos en asamblea. El partido está en asamblea, la idea es discutir en los materiales que tienen también un elemento de balance de nuestro trabajo del Congreso anterior que se realizó en junio del 2017, pero también es un elemento crítico y autocrítico, como lo hemos hecho con el conjunto de las organizaciones políticas y sociales, pero principalmente es de perspectiva política. Perspectiva política que contiene los elementos programáticos y los elementos de la lucha cotidiana que desarrollamos conjuntamente con nuestro pueblo. Pero bueno, uno de los elementos centrales es enmarcar, y el Congreso enmarca la línea del partido para los próximos años en concreto. ¿Cómo ves, cuál es la diferencia mayor que ves entre el escenario que había en aquel Congreso y el que se va a desarrollar ahora? Bueno, el escenario fundamentalmente va a estar marcada por la derrota política electoral que sufrimos en las elecciones 2019-2020. Eso es un punto muy importante de quiebre de lo que es el desarrollo de la política. Elemento que nosotros lo valoramos efectivamente como una derrota, porque accede efectivamente al gobierno un bloque de poder que estamos viendo en el desarrollo de su política, que la llamamos neoliberal, pero que fundamentalmente gobiernan para un sector agroexportador de nuestro país. Y en los primer año y pico de gobierno ya es efectivamente, más allá de la pandemia, se ven los efectos del desarrollo de la política económica, que a veces lo medimos en la cantidad de compatriotas que alcanzaron los niveles de pobreza, como también lo podemos medir en algo que es casi pornográfico, que tiene que ver con la cantidad de riqueza acumulada por lo que llamamos malla oro o efectivamente clase dominante de nuestro país. Desempleo también. El desempleo asociado a eso, la desindustrialización, y es una política y un gobierno que objetivamente tiene como elemento central favorecer en el plano político, económico, a sus propios representantes, que son efectivamente las clases dominantes de este país. Eso es lo que marca en esencia, y que va a marcar en esencia las características de nuestro Congreso, donde un elemento central es efectivamente el análisis del porqué de la derrota, y sobre todo, y como elemento más importante y autocrítico, efectivamente, en un próximo gobierno del Frente Amplio, que esperemos y trabajaremos para que sea en el 2024, qué profundidad de cambios debemos alcanzar y en qué dirección efectivamente para que ese proceso no sea reversible en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? De la profundización de los cambios, de necesidad de desarrollos políticas con otra intensidad, que también el propio Congreso del Frente Amplio, que se va a desarrollar el 2 y el 3 de octubre, también lo va a estar discutiendo, ¿no? O sea, los errores. También efectivamente el ingreso de la derecha o la toma del gobierno por parte de la derecha también sobre la base de nuestros propios errores que hemos cometido en los gobiernos del Frente Amplio. En ese desarrollo que vos planteabas, Guillermo, que bueno, obviamente que está la militancia inserta y la dirección del partido hacia el 32 Congreso, no podemos dejar de marcar que también se están revisando por parte de la Corte las 800.000 firmas y vamos hacia el referéndum. También es un gran desafío que también no nos descentre de lo importante, pero es un desafío sumamente importante trabajar y desplegar lo que tiene que ver que ahora hay que conseguir más del 50% del voto. Ahora ya no es levantar firmas, sino es convencer y juntar por lo menos la mitad de la población que vote por el referéndum, la derogación. En esa instancia también, ¿en qué está el partido?
Bien, lo primero es decir que nosotros en realidad creemos que fue un acierto todas las resoluciones tomadas por nuestra organización, acompañada con parte del campo popular, sin duda, de elegir los caminos largos, que eso nos permitió efectivamente conversar con más de 1 millón de uruguayos en el proceso de la juntada de firma, y que por lo tanto también eso nos generaba la base, el cimiento para la segunda parte que viene ahora. Los comunistas hemos definido eso como una tarea principal, obviamente no la única, pero la tarea principal a resolver en la etapa anterior, y se vuelve a hacer la tarea principal al referéndum que va a haber, que posiblemente sea en el entorno de marzo del año que viene, por lo menos así es lo que se está planteando, y bueno, y pasa a ser tarea principal. Y entendemos que el conjunto de los procesos, el Congreso del Frente Amplio, el propio Congreso que va a llevar la central, el Congreso de la Juventud Comunista, que se va a realizar también en el mes de noviembre, y del propio partido, como un proceso donde estemos discutiendo como tema central cómo enfrentar y efectivamente cómo ganar ese referéndum, que habría que llegarle por lo menos a tener el voto de 1.300.000 uruguayos en ese sentido, y al mismo tiempo también estamos viendo el día después. Ganamos el referéndum, que nosotros creemos que tenemos las condiciones para hacerlo, no va a ser fácil, pero que tenemos las condiciones para hacerlo, pero hay que estar pensando también en el día después, cómo encauzamos, qué perspectiva le damos a la lucha en términos generales. Obviamente que ganarlo es una necesidad efectivamente de ponerle un parate al gobierno de derecha, hacer un punto de inflexión en el proceso que tenemos y pasar el campo popular a la ofensiva, que tendrá una primera respuesta en el 2024 en las elecciones nacionales. Pero bueno, nosotros concebimos el proceso del referéndum y el proceso de la lucha popular como una continuidad, no separamos una cosa de la otra, hasta las propias elecciones del 5 de diciembre del propio Frente Amplio que se van a realizar, también es una instancia que al mismo tiempo invitamos a la gente a participar de las elecciones del FA, lo tendremos que hacer de la forma más masiva posible, donde elevemos, la votación que tuvimos los años anteriores cuando éramos gobierno, y al mismo tiempo preparar e invitar a todos los afiliados al Frente Amplio a participar en la campaña, porque necesitamos a miles y a miles y a miles de militantes para efectivamente lograr con éxito la tarea del referéndum, porque va a haber que salir a conquistar a mucha gente que votó a los blancos y a los colorados en las últimas elecciones, o volver a retomar o volver a reconquistar, producto de lo nefasto que está haciendo la política del gobierno de la calle Pou. Sí, que dicho sea de paso, ya se están preocupando ahora, sí, de informarle a la gente de qué se trata la LUC. Obviamente que con otra versión, ¿no? Porque si estamos viendo en la prensa, ya ahora sí se están moviendo para hacer campaña a favor de la LUC. Bueno, salió Heber hablando justamente sobre la situación compleja de las cárceles, y tapando, obviamente, que si no se logra la LUC, que la LUC se mantenga, van a tener que soltar los presos, o van a empezar a salir los presos, obviamente, nuevamente con el terrorismo, en ese sentido de que, bueno, si no apoyan la LUC, los presos, la delincuencia va a estar en la calle. Hoy se le escapan, salen caminando, ¿no? De hecho, tienen un lío bárbaro. Y después tienen gente torturada que no se enteran también. Es una nueva ¿no? campaña de miedo. Exactamente. Exacto. Bueno, no, pero también, bueno, en ese marco general, también sabemos en estos días, no vamos a adelantarnos, pero hay toda una actividad parlamentaria que se está llevando adelante, y en estos días también nos enteramos que el jueves que viene también va a haber una interpelación, fue a Heber, ahora la interpelación va a ser a García, también, y uno de los miembros interpelantes, o por lo menos el Frente Amplio así lo resolvió, va a ser el diputado de la 1001, Gerardo Núñez. Sí, la semana que viene se va a llevar esta interpelación, fundamentalmente vinculada a la compra del Ministerio de Defensa con respecto a los 2 aviones Hércules, que creo que Gerardo Núñez lo expresó muy bien. Nosotros no estamos en contra en ningún momento de la inversión que debe hacerse efectivamente en la defensa nacional. Lo que estamos en contra de que esto que se realizó es una pésima compra del punto de vista económico y técnico de los aviones que se compraron. Y por lo tanto se va a realizar la interpelación, pero que es importante seguirla,
Y es importante también acostumbrarnos a participar en las barras del Parlamento, en el sentido de poder seguir. Obviamente a veces no son los horarios más adecuados por los horarios de trabajo, pero es importante participar porque no es un tema menor y es un tema que efectivamente hay que darle seguimiento en concreto. Bueno, pero para remarcar y dejarte en libertad, que prácticamente hoy estarían ya prácticamente para salir a todo el territorio nacional las tesis de discusión, que tú lo reafirmes, así los compañeros que nos están escuchando estén atentos que en el correr del día de hoy y mañana están llegando los materiales. Como siempre tuvimos algún problemita en la imprenta ahí para poder resolver los materiales con algún día anterior. Hoy sí van a estar saliendo para el interior y se van a estar repartiendo en Montevideo los materiales. Ya hay un conjunto de asambleas de agrupación asignada para empezar a discutir. Creemos que el material es un muy buen material elaborado por el Comité Central y que y obviamente que el proceso de Congreso, el tema central es ese material también que sufre una crítica en su sentido, sea mejorado en el proceso de la discusión con los aportes del conjunto del partido a través de las reuniones de agrupaciones. ¿La fecha del Congreso, Guillermo? La fecha del Congreso está fijado para 16, 17 y 18 de diciembre, es el tercer fin de semana. Y vamos a ver también, porque venimos con una actividad muy intensa, esperemos llegar lo más enteros posibles al Congreso, pero ahí está, van a haber algún comité central previo al propio Congreso, donde también va a haber una propuesta de la dirección del Comité Central saliente de una propuesta de futuro Comité Central también, que va a ser motivo de la discusión del conjunto del partido. Yo creo que es necesario aclarar, generalmente a la gente que no es del partido, ¿no? Que no tienen ese conocimiento de la interna y de cómo funciona el partido. Cuando hablamos de tesis, hablamos de documentos que bajan luego a todas las agrupaciones a nivel nacional, se discuten en todas estas agrupaciones que justamente estábamos diciendo que se juntaron 101 año, que también lo hicieron el año pasado, y esas agrupaciones aportan cosas a esas tesis, luego vuelven y es así, porque a veces se piensa de un partido comunista y se piensa como una cosa de que bajan las cosas y que no hay discusión ninguna. Bueno, sí, también sobre la propia participación. Como a lo terrenal hay mitos sobre el propio partido. Nosotros trabajamos intensamente por la participación de todos los afiliados en la agrupación del partido. No solamente en un sentido declarativo, sino que hay un trabajo orgánico para ir a buscar a todos los compañeros para que efectivamente ejerzan su derecho y sus deberes en el propio partido. Los materiales que son elaborados por el Comité Central se someten a la discusión del conjunto del partido. Y la propia dirección del partido se elige en ese proceso. Habría que ver efectivamente sobre los partidos de derecha cómo eligen, que hablan tanto de democracia y de libertad, cómo son sus procesos democráticos, ¿no, verdad? Nosotros en ese sentido, no solamente que lo declaramos que somos un partido democrático por nuestro funcionamiento diario, sino que trabajamos cotidianamente para que esa democracia sea plena en el propio partido. También es bueno recordar que el primer día del Congreso va a haber un espectáculo artístico, sí. O sea que va a ser un encuentro también de entretenimiento, sí, diversión, ahí estamos, celebración. se está discutiendo, pero el primer día sí va a ser sin duda un elemento de celebración que lo merecemos, digamos, producto de todo el trabajo y el esfuerzo que el conjunto de los camaradas han realizado en todo el país. Bueno, muchas gracias, Guillermo Regeman, por estar aquí en El Popular. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Nosotros vamos al corte y volvemos con la segunda parte del Popular en Radio. Bueno, ahí volvimos al aire y en cuanto a lo que ya habíamos informado sobre la JUTEP, también tenemos una declaración que sacó el Frente Amplio y que dice lo siguiente: ante el informe de JUTEP en relación a Antel Arena y la renuncia de nuestro representante en dicho organismo, declaramos: 1. Tomamos conocimiento de la renuncia del compañero y de la fundación correspondiente. 2. Señalamos nuestra preocupación por un inadecuado e
insuficiente procedimiento para dar sustento a un informe sesgado que, entre otras cosas, no toma en consideración estos estudios, no se entrevista a los implicados y, como se señala en el propio informe, reconoce que el organismo no tiene forma de saber si las bases sobre las que se expide son confiables. 3. Destacamos que la construcción de Antel Arena es un ejemplo de cooperación público-público que se realizó en el marco de una política que permitió a Uruguay posicionarse en la vanguardia a nivel mundial en el área de las telecomunicaciones y un significativo aporte a la cultura y el deporte de nuestro país. Fue parte de una visión global junto al proyecto de fibra óptica, al hogar y a la amplia cobertura de acceso a la tecnología y a la información y la comunicación. La construcción de una data center en Pando, el cable de conexión submarino que potencia la vinculación de Uruguay al mundo, entre otros logros. 4. Respaldamos firmemente a las autoridades responsables en los gobiernos frenteamplistas que en su momento participaron en la realización del proyecto Antel Arena. 5. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de las empresas públicas ante las políticas de desinversión y privatización que el gobierno lleva adelante. Antel es una empresa que ha sido sumamente exitosa, líder en el marco de las telecomunicaciones y que ha volcado millones de dólares a rentas generales y han permitido desarrollar políticas públicas en beneficio de los y las uruguayas. 6. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que este hecho ocurre con una clara intención de desviar la atención en momentos en que la ciudadanía está atenta a los problemas de la concesión portuaria, a los hechos que motivaron la renuncia del exministro de Turismo y a las situaciones sucedidas con la población privada de libertad, que son responsabilidad del actual gobierno de coalición, en el contexto de una respuesta popular creciente a la política regresiva instalada y que con el horizonte del referéndum sobre la LUC. María José Rodríguez, Ricardo Ehrlich, coordinadores. Por allí teníamos la declaración del Frente Amplio. Muy bien. ¿Tenemos ahí en línea? Exactamente, no por esta declaración, sino todo tiene que ver con todo, pero la declaración del Frente Amplio, el Frente Amplio mañana tiene su plenario nacional, donde también ahí se va a resolver prácticamente las candidaturas o los nombres a las candidaturas. En ese marco tenemos en la línea a Daniel Marsiglia. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, ¿cómo están compañeras y compañeros? Un gusto nuevamente estar con la audición. Un saludo enorme a la audiencia y a ustedes. Bien, Daniel, a ver, en este contexto, recién leíamos la declaración, obviamente en el editorial del Popular estaba no solo el editorial, sino se sumó la declaración del partido de ayer. Y ahora leímos la declaración del Frente Amplio sobre los hechos recientes. Digo, obviamente, si bien vamos a entrar, ¿a qué nos podés adelantar de algún acontecimiento del sábado, perdón, como viene la mano? No podemos dejar de decirte respecto a esta declaración del Frente Amplio. Sí, en primer lugar, me parece importante todo lo que pasó ayer, más allá de las dificultades que asumimos en términos de los hechos de la JUTEP, pero ahí nosotros rápidamente como ejecutivo del partido nos reunimos con el compañero Jorge Castro y bueno, después de hacer un análisis político exhaustivo de todo el proceso, en un acuerdo con el propio compañero que planteó que había habido un error y que asumía y que ponía el cargo a disposición. Eso nos permitió también después un debate político ayer también mismo en el Frente Amplio, una reunión que duró muchísimas horas con los compañeros del grupo de acompañamiento y con Ricardo Ehrlich, donde posibilitó también
la salida de esta declaración. Se tomó por los coordinadores porque en definitiva hoy es la mesa política, entonces lo importante era llegar a la reunión de hoy de la mesa política con la declaración de nuestro partido y también con esta declaración que firmaban los dos coordinadores, porque Ricardo en ese sentido entendía políticamente oportuno y conveniente también apoyar todo el planteo que habíamos hecho nosotros como partido en la propia reunión de ayer. Así que eso, porque no queríamos seguir desviando los ejes de discusión que tenemos hacia adelante, ¿no? La propia declaración de nuestro partido y la declaración del Frente Amplio justamente hablan en el contexto político donde se estaba desarrollando todo esto, ¿no? Tenemos la discusión de la rendición de cuentas, tenemos interpelaciones que se vienen en esta semana. Es decir, tú fíjate que de mañana de plenario al próximo fin de semana, que ya tenemos el Congreso, hay dos interpelaciones en el medio, ¿no? Correcto. Uno al ministro del Interior y otro al ministro de Defensa, planteando dos temas bien importantes, y uno fundamentalmente lo que está pasando en el Ministerio del Interior y el tema de las cárceles y lo que pasó no solamente con el tema de la fuga, sino todo este hecho bastante complicado que tiene que ver con el secuestro adentro de un propio módulo y torturas a un preso joven, y después lo otro que es en el Ministerio de Defensa sobre la compra de los aviones Hércules, ¿no? En ese sentido estábamos también en medio de la renuncia del ministro de Turismo, donde cada vez más aparece los sapos debajo de las piedras, ¿no? Es decir, varias denuncias y varias investigaciones que se siguen realizando en modo político y también desde el punto de vista periodístico. Aparece un conjunto de cuestiones que están vinculadas a cosas muy complicadas de este ministro, ¿no? Pero tan loco es esto que está pasando que el propio ministro, de ser denunciado e investigado, quiere ser denunciante, llevando nuevamente a tratar de enlodar el trabajo de los 15 años del gobierno del Frente Amplio en un ministerio de turismo como fue en aquel momento, que fue una de las llaves y una de las puertas de entrada del crecimiento del PBI en términos de cómo se denomina la importación de turismo, ¿no? Es decir, es un elemento clave que posibilitó también una distribución en términos de ingresos, de salario y de riqueza de lo que vino por esa vía. Fue un rubro muy importante en el crecimiento de la economía en nuestros 15 años de gobierno. Y quiere jugar en esa cancha para ensuciar, ¿no? Absolutamente todo. Y lo otro, que sigue siendo para nosotros también una de las cosas más graves, que es la entrega de la soberanía nacional a través del puerto. Eso sigue estando ahí, se está armando toda una carpeta para que eso vaya a la justicia penal. Y por lo tanto, en ese cuadro, ellos, para tratar de desviar toda la atención, colocan un elemento totalmente sesgado, como fue el informe de una auditoría externa que la manda a hacer el propio presidente de Antel. Yo le llamo, es una auditoría a la carta, ¿no? A la medida de lo que pedía el presidente, ¿no? Porque en todo caso hay conjuntos de auditorías que se hicieron por Antel, por el Ministerio de Economía nuestro en aquella época, porque la construcción del Antel Arena no se encuentra en 2 periodos de gobierno, y por lo tanto eso estuvo controlado absolutamente. Pero aparte dejan de lado una auditoría como la de Pricewaterhouse, que nada que ver, que tiene que ver, que podemos decir que es de Antel, sino que es una externa, que tampoco encuentra nada, y sin embargo ese dato no se pone a consideración del informe. Y a su vez la JUTE lo que hace es contratar a un externo también para que haga de alguna manera un informe sobre un informe de otro externo. Entonces era medio... Y bueno, pero por ese lado de alguna manera ellos están vinculando ese hecho para tapar todos estos temas. Pero bueno, volviendo a lo que tenemos mañana, ¿no? Como decían ahí ustedes los compañeros. Sí. Simplemente quería colocar esto porque me parece que ese es el contexto político del debate
y del plenario nacional que tenemos mañana, que fundamentalmente tiene 2 puntos, ¿no? Uno es el reglamento de las elecciones internas, que eso va a estar siendo aprobado en la mesa política, y otro fundamentalmente es las compañeras y compañeros que se van a votar para iniciar, de alguna manera, ser candidatos que pasarán al Congreso para que sean habilitados para las elecciones internas del 5 de diciembre. Bien, pero Daniel, ahí quería remarcarte, o por lo menos que también nos dijeras a nosotros, a la audiencia, si bien mañana se aprobará los nombres a pasar a elecciones para presidir el Frente Amplio, también se va a elegir la dirección del Frente Amplio a nivel nacional. Digo, no solo centrar en los 3 nombres que van a pasar, si bien son importantes, que van a conducir, pero en definitiva se está eligiendo toda la dirección. Son seis elecciones en el mismo tiempo, ¿no? Esto es lo que marca, y para mí es el valor sustantivo de esta fuerza política, ¿no? El carácter profundamente democrático de nuestra fuerza política, ¿no? No existe en el país este tipo de elecciones. El mismo día, el 5 de diciembre, elegimos son seis elecciones, porque se elige el presidente de la fuerza política a nivel nacional, los presidentes de la fuerza política a nivel departamental, se eligen las listas de los sectores a los plenarios nacionales y las listas de los sectores a los plenarios departamentales, y se elige la lista de los compañeras y compañeras del movimiento a nivel nacional y a nivel de los departamentos. Es decir, es una elección profundamente amplia y democrática y participativa, que esperemos que entusiasmemos al conjunto de compañeras y compañeras de todo nuestro Frente Amplio, y los que puedan participar ese mismo día, porque también la elección significa, ¿no?, el respaldo a un proyecto político, a una fuerza política, el respaldo a lo que significó la gestión de los 15 años de gobierno cuando estaba el Frente Amplio en el gobierno, el pararnos desde el punto de vista de la resistencia, la lucha y la organización del Frente Amplio en el medio de lo que significó el ajuste brutal y descarado de las políticas económicas del gobierno multicolor en plena pandemia. Se jactaron y se felicitaron por haber ahorrado millones y millones de dólares, cuando por otro lado le prohibían a los niños en la escuela repetir un plato de comida, pero ellos se felicitaban haber ahorrado, y no les importó que en corto tiempo creciera en más de 100.000 pobres nuevamente, la pobreza en este país, más de 60.000 desocupados, el cierre y el quiebre de pequeñas y medianos empresarios. Es decir, pero ellos festejaron el ahorro, ¿no?, en medio de una pandemia brutal, que todavía tiene sus consecuencias a nivel económico y social, no solamente en el Uruguay, sino en el planeta, ¿no? Desde el punto de vista global, todavía las economías no logran salir de esa situación, y la salida, como siempre, va a ser una salida de como ha salido históricamente el capitalismo, ¿no?, de mayor concentración y centralidad del capital, y dejar el tendal de países pobres, el crecimiento de desigualdad de la pobreza. Es decir, eso no es parte de lo que nosotros también creemos, que la gente el 5 de diciembre tiene que ir a votar para reafirmar el compromiso de seguir luchando por un proyecto político como Frente Amplio, que tendrá que construir su programa colectivamente también, pero que esta elección significa muchísimo en el plano de reafirmar principios, valores de nuestro Frente Amplio. Así que, por lo tanto, comparto totalmente, no es solamente la elección, pero el problema que tenemos es que mañana lo que se elige es los candidatos a la fuerza política nacional, porque hay un tiempo todavía, que va hasta un 10, 11 de octubre, creo, por ahí, que tiene que ver con los candidatos de las candidatas y candidatos a las distintas presidencias de las departamentales, y tenemos un tiempito más. Perfecto. También en este marco de la elección de la dirección se instala en la brevedad el Congreso,
del Frente Amplio, donde también, bueno, ahí se van a discutir los documentos respecto a eso, y si también nos podés más o menos informar cómo va organizado, cómo está organizado en ese sentido la instalación del Congreso. Bien, la idea, porque también todo esto tiene un protocolo por el tema sanitario que uno sigue viendo. Lo importante es que el Congreso va a ser presencial, ya se tienen alquilados los locales para poder cumplir todo el protocolo que se exige también para este tipo de eventos. Se trabaja en 3 comisiones, una de balance, crítica y autocrítica que incluye todo el Frente Amplio, pero también incluye al gobierno, uno de caracterización de la etapa en que se vive a nivel mundial y en la región y en el Uruguay, desde el punto de vista de las consecuencias, como decía anteriormente, va a dejar la pandemia en el plano económico y social, y una que es la perspectiva hacia adelante, que ahí donde queremos hacer un énfasis muy grande, porque nos parece importante que este Congreso determine 5 o 6 ejes claros desde el punto de vista de objetivos políticos y de la perspectiva estratégica para los años que nos quedan todavía para enfrentar el ajuste neoliberal y de derecha del gobierno multicolor. Entonces, ahí nos queremos parar fuertemente para tratar de generar, de alguna manera, los ejes. Cuando uno habla de eje y de perspectiva, sin lugar a duda, esto se toca o roza con la frontera de lo programático. Si bien no va a ser un congreso programático, pero bien estaría bueno que igual colocáramos algunas cuestiones, porque no podemos pensar el Uruguay después de lo que va a dejar esta gente, ¿verdad? Primero que pensar desde el punto de vista del objetivo político, de que por más contradicciones y cuestiones que genere este gobierno, no nos va a caer en los brazos el gobierno. Vamos a tener que salir a conquistar, y cuando decimos nosotros salir a conquistar es ir a pelear palmo a palmo, territorio a territorio, puerta a puerta, barro a barro, el voto para el 2024, ¿no? Y por lo tanto dejar claro esto, ¿no? Dejar claro que la perspectiva nuestra tiene que seguir siendo el territorio, seguir construyendo fuerza política y desarrollo organizativo y político del Frente Amplio a nivel nacional, volver a ser una gran fuerza a nivel nacional, porque volver a ser una gran fuerza a nivel nacional no quiere decir solamente ganar una intendencia. Cuando yo hablo de conquistar el territorio y ser una gran fuerza de desarrollo orgánico político, es el trabajo político, ideológico y cultural en el territorio, porque ahí es donde tenemos que construir fuerza política. Porque si no nos convertimos en una fuerza política que va a disputar una elección, que es correcto, que puede ganar una intendencia, que es correcto, y eso nos marca los avances desde el punto de vista programático y de objetivos políticos, pero lo que no podemos perder es el anclaje de esta fuerza política en el territorio, y eso hay que salir a construirlo ya desde ahora para hacer una fuerza política nacional en todo el territorio. Y luego colocar algunos ejes desde el punto de vista de la perspectiva, ¿no? Es decir, no podemos pensar que vamos a ganar o a conquistar un cuarto gobierno para el Frente Amplio pensando en los programas o en las resoluciones que en su momento debimos aplicar cuando asumimos por primera vez el gobierno en el 2004. Creemos que en todo caso la perspectiva va a ser totalmente distinta, porque creemos que el Uruguay va a quedar en una situación todavía mucho más compleja en términos de la pérdida de derechos, la pelea que estamos dando porque quieren privatizar las empresas públicas, desmantelar todo el papel del Estado, ¿verdad? Que el Estado ya no participe más en la resolución de los problemas de nuestra gente, de los más vulnerables. Todo eso lo vamos a vivir, Entonces, creemos que tenemos que tener una mirada un poquito más profunda de qué fuerza política precisamos para la conquista del gobierno, para qué queremos ganar el cuarto gobierno, cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear en un mundo y en una región que está totalmente complicada. Daniel, aquí Victoria, quería consultarte, ¿cómo ves parado al Frente Amplio en este marco que estabas comentando recién en cuanto al referéndum contra la LUC? Bueno, ese para nosotros es uno de los objetivos centrales, ¿no? Todo lo que nosotros decíamos la otra vez, compartiendo con ustedes también, que el Frente Amplio tiene una agenda interna muy pesada, pero que la agenda interna no puede de ninguna manera
eclipsar el objetivo político central de la etapa, que es el referéndum. Y cuando yo hablaba de la construcción de la fuerza política en el territorio, porque una de las cuestiones que tenemos que seguir profundizando, pero que tiene que ver con esa autocrítica que en los papeles nosotros lo colocamos bien, que es una suerte de separación entre el campo popular o las organizaciones sociales y nuestro proyecto político, eso de alguna forma lo fuimos resolviendo, ¿no? Sin contradicciones, ¿no? Sin matices, cuando salimos, que nos encontramos en el territorio con el bloque social, ¿verdad? Con el movimiento sindical, los estudiantes, las cooperativas y un conjunto de organizaciones sociales, ¿verdad?, que participaron activamente de esa recolección de firmas junto con nosotros. Entonces, ahí es donde nos queremos parar cuando decimos el desarrollo orgánico de nuestro Frente Amplio, pero también del conjunto de organizaciones y de ese bloque social y político. Y por lo tanto, para seguir en esa batalla por lograr el objetivo de anular, derogar los 135 artículos en el próximo referéndum, tiene que seguir siendo nuestro faro y nuestro objetivo político central. Y lo va a hacer no solamente el plano del partido, sino que lo va a hacer desde el plano de todo nuestro Frente Amplio, y por eso en el Congreso está uno de los elementos políticos centrales que ya tenemos definido, es la preparación de la fuerza política para dar esa batalla, ¿no? Porque tenemos que seguir con ese empuje, que para mí hay dos hechos enormemente significativos, ¿no?, que mueven un conjunto de otras cuestiones. Una fue haber logrado las 800.000 firmas y la otra la maravillosa movilización del pasado 15, ¿no? Es decir, ahí, compañeros, tenemos dos elementos que generaron impacto desde el punto de vista de la subjetividad y del plano de la organización y de la lucha del campo popular, que nos colocan en un peldaño un poquito más arriba para seguir dando las batallas que tenemos que dar, ¿no? Muy bien, y reafirma lo que vos decís, reafirma el método que se viene llevando adelante para justamente ir acumulando en las dos ítems que vos recién decías, las 800.000 firmas y lo del 15, el paro del 15, la movilización, la concentración de la gente, que obviamente que todas las fuerzas políticas de izquierda y progresistas tienen que poner ojo en eso que se generó. Bueno, cómo se aprovecha eso para la organización a nivel nacional. Sí, no solamente digo que no nos peguemos un tiro a nosotros en el propio pie, ¿no? Porque exacto, nosotros como fuerza política Frente Amplio fuimos parte de esas instancias en las 800.000 firmas y también en el trabajo de alguna manera de acompañar esa gran movilización del 15 con el paro, ¿no? Lo que decimos es que estos procesos hay que seguir alimentándolos, hay que seguir organizando, hay que seguir pegado al territorio, hay que seguir incluyendo aún muchas más organizaciones sociales que se sienten tocadas desde el punto de vista de la crisis económica y social que pueden estar viviendo. Hay pequeños y medianos productores, hay pequeños y medianos comerciantes, industriales, que pueden estar en la gran columna en este torrente del pueblo organizado a dar esta batalla. Hay que ir al encuentro entre todos esos sectores, ¿verdad?, sin estigmatizaciones, sin burocratizaciones, ¿no?, sin dejar a nadie afuera, porque lo que necesitamos nosotros es seguir construyendo ese gran torrente de pueblo organizado para ir a dar esa batalla del referéndum. Y estos dos hechos para mí también son muy significativos en la necesidad de cuando nuestro propio pueblo, las organizaciones se apoderan de esa batalla, ¿no? Porque acá hay un apoderamiento muy fuerte de esos dos hechos que nos permiten ese salto cualitativo y cuantitativo, ¿verdad?, en el plano de la organización y de la lucha por objetivos superiores. Entonces, tenemos que seguir por ese trice, tenemos que seguir por ese camino de acumulación muy potente, bien amplio, compañero, bien amplio desde el punto de vista social y político, para lograr el objetivo. Daniel, no solo el gobierno es tirano, sino el tiempo también es tirano. En ese sentido tenemos que ir cerrando nosotros la audición de hoy, así que te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este momento. Muchísimas gracias a ustedes como siempre, es un placer para mí, un gustazo
estar en esta audición, porque uno acá puede trasladar toda la línea de nuestro partido, cómo se despliega en todo el frente de luchas, en todas las organizaciones, en el contacto permanente con nuestro pueblo, sobre la base de que nos quieren ocultar lo que es verdad y nos quieren sacar de la Troya. Bueno, acá está este partido, este Frente Amplio y esta clase obrera. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias. Antes de irnos, Gracias. como siempre, quiero saludar a todos los programas que hacen posible, bueno, todos los que tenemos, que es en principio La Mecha, que está los lunes, los martes Voces de Montevideo, los miércoles A la Izquierda Late el Corazón, los jueves Cultura en Casa y bueno, los viernes los clásicos El Popular en Radio. ¿Y por dónde nos pueden escuchar, ver y leer? Por www.elpopularuy.com. Bueno, muy bien, saludos a la audiencia y nos veremos el próximo viernes. Nos vemos, chau chau. Gracias, Nos vemos el Guillermo, viernes. por haber estado por acá. Muchas gracias, saludos a todos.